Hola, bienvenidos a Club de Prensa. Soy Moni Jensen desde Washington, reemplazando a Juan Carlos Iragorri. Y hoy me acompañan en la mesa Xavier Vilá, analista y periodista catalán. Gracias por estar aquí. Encantado, buenos días. Juan Carlos Hidalgo, investigador del Instituto Cato, un centro de pensamiento aquí en Washington. Buenos días. Y Dori Toribio, corresponsal de Mediaset. Bienvenida a Club de Prensa. A esta hora estamos conociendo los detalles del accidente de tren que sucedió hace más o menos una hora en Hoboken, New Jersey. Hasta el momento se han reportado en este tren regional 3 muertos y decenas de heridos. Es una noticia en desarrollo, al parecer es un descarrilamiento de este tren, un tren que pasa por un área de altísimo tráfico. Se estima que más o menos 50.000 pasajeros pasan diariamente en esta ruta que es cercana a la ciudad de Nueva York. NTN estará informando en las próximas horas sobre los adelantos de este accidente. Y vamos a noticias entonces de España. Dori Toribio, hay una crisis en el Partido Socialista Español. Ayer sucedió un acto realmente sin precedentes. El líder del partido de oposición, Pedro Sánchez, se enfrentó a una rebelión dentro de su propio partido, donde los líderes, 17 de 35 miembros del Comité Ejecutivo del Partido Socialista Obrero Español, anunciaron que renunciarían en bloque en protesta y pidiendo la salida de Pedro Sánchez, la cabeza del partido. Todo esto ocurre dentro de una parálisis que mucho se ha comentado en esta mesa, una parálisis política que ya está a punto de completar un año en España, donde no ha habido, a través de las últimas 2 elecciones, la mayoría parlamentaria suficiente para formar gobierno. En este momento, Mariano Rajoy es un presidente sin mayorías y se espera, y ya casi se empiezan a anticipar unas próximas elecciones que se darán a mediados de diciembre. Creo que se ha cambiado la fecha, que inicialmente era el 25 de diciembre. Sánchez es considerado por su propio partido y por algunos miembros de la oposición como uno de los culpables de este bloqueo parlamentario, y en este momento enfrenta unas grandes dificultades internas. Incluso la cabeza del Partido Socialista, la cabeza tradicional, lo ha llamado mentiroso y ha dicho que no ha cumplido con sus obligaciones. Para un público latinoamericano, Dori, ¿qué está pasando y cuál es el impacto de lo que sucedió ayer? Bueno, el gran cuadro, como dicen aquí, la gran foto para el público de cualquier parte del mundo que nos escuche, es que ahora mismo España no tiene gobierno, porque tiene un gobierno en funciones, porque no se ha podido formar gobierno, y el principal partido de la oposición, que es el Partido Socialista, ahora mismo no tiene liderazgo, o un liderazgo bajo cuestión, o un liderazgo que está a punto de no ser un liderazgo, porque hay una absoluta guerra interna. Y eso es lo que está pasando en España, que además esto es lo que pasa según la teoría política siempre. Cuando los partidos pierden las elecciones, y pierden muchas elecciones, y pierden por mucho las elecciones, las victorias unen, pero las derrotas, y cuando las derrotas son muy importantes, ahí es cuando la gente empieza a sacar los cuchillos y empiezan las guerras internas. Esto es lo que se está viviendo ahora en el Partido Socialista, porque ha tenido las dos últimas elecciones en el transcurso de 6 meses, que fueron en diciembre de 2015 y en junio de este año de 2016, el Partido Socialista ha conseguido los peores resultados de su historia. Eso se suma una tercera derrota, aunque esta no recae sobre Pedro Sánchez, sino sobre el líder anterior, en 2011, que fue cuando ganó el Partido Popular el gobierno en España. Y además, hace solo una semana, Pedro Sánchez volvió a conseguir muy malos resultados en elecciones más locales en España, en 2 comunidades que son Galicia y el País Vasco. ¿Qué ocurre cuando un líder no tiene el apoyo de las urnas? Y no solo no tiene el apoyo de las urnas, sino que está consiguiendo los peores resultados de la historia del partido. Bueno, pues que su propio partido empieza a cuestionarle. El Partido Socialista es además un partido que internamente tiene muchas guerras, muchos bandos, sobre todo fundamentalmente 2, y ahora hay un bando de los críticos, los más críticos con el actual líder socialista, con Pedro Sánchez, que están intentando forzar su dimisión o su salida del liderazgo del partido. Aquí hay 2 maneras de ver esto. Algunas personas están viendo esto como una traición interna de ese grupo de críticos, una traición, un juego sucio para echar a un líder que, recordemos, fue elegido por las primarias del partido, fue elegido legalmente y tiene toda la legitimidad. Y la segunda manera de ver esto, por los críticos, y no solo dentro del partido, sino muchos españoles y votantes también, dentro y fuera del socialismo, es: ¿cómo justificas que un líder como Pedro Sánchez continúe ahí después de perder por tanto las elecciones, y cuando no tienes ni el apoyo de las urnas ni el apoyo de la mitad del partido, y cuando España está bloqueada en parte al papel que tú estás jugando? Estas serían las 2 maneras de verlo, y con esto termino mi resumen, porque esto sería lo importante. Ahora mismo España no tiene gobierno y no tiene un liderazgo en el partido de la oposición. Este es el caos que se está formando en este momento, y esto es lo importante, porque el país está en esta parálisis que ahora mismo no vemos solución, porque si el principal partido de la oposición está en esta guerra interna, vamos a ver qué ocurre. Xavier Vilá.
Bueno, si hacemos un símil futbolístico, uno cuando pierde muchos partidos normalmente echan al entrenador, que es lo fácil. En este caso el entrenador quizás se tenía que haber ido porque ha perdido tantos partidos que está dejando al equipo en una situación de mucha inferioridad. Pero claro, es el entrenador. Entonces, como muy bien decía Dori, este señor tiene la legitimidad porque fue escogido por las bases del partido como secretario general. Y hasta que no nos digan lo contrario, sigue siéndolo. Entonces yo que aquí lo que querría solo poner de relieve es algo que a mí me ha dejado estupefacto, que es el papel de alguien que usted mencionó de pasada en la introducción, que es Felipe González. Felipe González es el secretario general del Partido Socialista en los años 80 y presidente del Gobierno de España por muchos años, y tiene una autoridad moral sobre el partido que trasciende a España. Es una persona que ha sido, como todos nuestros espectadores conocen, un político relevante en América Latina, intentando ayudar a desencallar conflictos políticos en distintas partes. Felipe González ayer estaba en Chile y lo llamó una radio española y acusó de mentiroso al secretario general del partido. Yo creo que esto es de una extraordinaria gravedad. Esto es una conversación privada entre dos personas relevantes, las más relevantes seguramente del Partido Socialista Obrero Español, y el secretario general sale a la luz pública y dice que este hombre me dijo que se iba a abstener en segunda votación. Oiga, esto usted no lo puede hacer. Entonces, esto me lleva a pensar que Felipe está orquestando detrás de la cortina la caída de Sánchez porque quiere colocar a alguien, creo que Susana Díaz, actual presidenta de Andalucía, más cercano a él a mandar dentro del Partido Socialista. Desde que Felipe dejó el poder en 1996, ha derivado hacia el oficialismo de una manera alarmante para los socialistas de vieja guardia. Se está enfrentando a aventuras renovadoras como las que Sánchez ha puesto sobre la mesa, que no han funcionado, es cierto, pero no quiere saber nada de eso, y creo que Felipe se está equivocando mucho en el cálculo. Juan Carlos Hidalgo. Bueno, como dice Dori, cuando un líder pierde elecciones y las pierde por mucho, lo que vemos usualmente en Europa es que ese líder desiste, renuncia a su puesto. Yo creo que España es el único país donde yo veo que los líderes pierden elecciones y continúan ahí. Rajoy perdió 2 elecciones generales y continúa ahí. No ganó 2 elecciones consecutivas, sigue ahí. Pero ¿no estará Mariano Rajoy en este momento muy contento celebrando estas rupturas de la oposición? Bueno, sí, y no está diciendo nada. Está viendo nada más cómo los socialistas se desgarran internamente. Me llama mucho la atención las similitudes también con lo que ocurre en el Reino Unido, con el Partido Laborista. Jeremy Corbyn, el líder laborista, un líder de laborista estalinista, ¿verdad?, extrema izquierda, fue recién ratificado como el líder del partido, líder parlamentario del partido, en una votación donde las bases apoyaron a Corbyn, pero sus diputados están abrumadoramente en contra de él. Y bueno, ¿qué haces en esa situación? Para ver tu analogía futbolística, es como la afición está a favor del entrenador, pero los jugadores dicen estoy en contra del entrenador. ¿Cómo se resuelve eso? En este caso, en el del Partido Socialista, bueno, habrá que consultarle entonces a las bases eventualmente si ellos creen en el liderazgo de Sánchez o no, para que entonces esa legitimidad que dice tener Sánchez de que él lo eligieron las bases del partido, bueno, consultemos de nuevo a las bases del partido. Si las bases del partido ratifican a Sánchez, bueno, entonces ahí el Partido Socialista Español se va a encontrar en una situación muy similar a la del Partido Laborista Británico, donde la discusión en este momento es la eventualidad de la división, de un cisma dentro del partido y que se forme una nueva fuerza política de las cenizas de lo que fue el Partido Laborista. Dori. Dice Juan Carlos que le sorprende que en España no se dimite por perder las elecciones, y es totalmente cierto, pero yo añado algo más. En España no se dimite por nada. No dimiten los líderes cuando pierden las elecciones con los peores resultados de su historia, que es algo por lo que hay que dimitir, porque tú has sido el candidato presidencial y tú eres el líder de un partido, estás cosechando estos malos resultados una y otra vez, solamente, aunque no pienses que sea culpa tuya, solamente por el bien, por el futuro del partido uno se aparta. Pero no solo no se dimite por esto, no se dimite por casos de corrupción que apuntan directamente a la cúpula del partido del gobierno, no se dimite en las comunidades autónomas como la mía, la Comunidad Valenciana, donde tenemos a una exalcaldesa que está siendo investigada por corrupción y que se niega a dejar su escaño en el Parlamento autonómico, ¿no?, en el Senado autonómico. Es decir, en España hay una larga tradición de no dimitir, de aguantar con uñas y dientes en el poder hasta que pase la tormenta y veremos si uno consigue mantenerse, pero lo de dimitir no. Vamos a cambiar de tema, Xavier Vilá, irnos a las elecciones en Estados Unidos, que también están bastante controvertidas. Tras el desempeño de Donald Trump, muy criticado en el debate del principio de esta semana, se ha especulado mucho de cuál va a ser su
su próxima aparición y si realmente va a lograr repuntar frente a Hillary Clinton en los próximos 2 debates que vienen en las próximas semanas. Uno de los temas que está sobre la mesa es que Donald Trump en la primera aparición no dio golpes bajos, es decir, no se refirió a las infidelidades de Bill Clinton, no habló de la vida privada de los Clinton como un instrumento de campaña. Pero ahora sus asesores y algunas personas están empezando a decir que en el próximo debate sí se va a tocar el tema, es decir, las infidelidades de Bill Clinton, que han sido notorias desde hace 40 años, no solamente por su relación con la practicante de la Casa Blanca, Mónica Lewinsky, sino porque también ha tenido acusaciones de acoso sexual y ha tenido algunas investigaciones en su contra. ¿Es una táctica que le va a funcionar a Donald Trump si la llega a usar? Sí, bueno, si la llega a usar. No creo, en debate no. Yo si fuera su asesor le diría que en debate no lo utilizara, pero que en cada mitin electoral lo sacara. Los debates están para otras cosas y seguramente lo que la gente quiere escuchar, la gente no convencida, que es la que asiste a un debate y como candidato uno quiere intentar pues atraer, es la situación económica, como que las cosas vayan mejor, no cosas de hace 20 años. Lo que pasa es que aquí yo creo que el debate es si es legítimo o no en política utilizar cosas de la vida privada de la gente. En Europa tenemos, yo creo, una tradición arraigada de que esto se deja aparte, al menos en países como Francia, que tuvo un presidente que reconoció que por 20 años tenía un amante que vivía a cuatro esquinas y el tipo se iba en motocicleta a ver al amante por las noches y luego regresaba a su casa y a nadie le preocupaba el tema. Bueno, quizás sería bueno trasladar aquí ese espíritu a los Estados Unidos. Pero yo le digo que esto se puede sacar en los mítines porque yo creo que es legítimo preguntarse si una persona como Hillary Clinton, que ha convivido 4 décadas con alguien que la ha engañado sistemáticamente y ella decide continuar con esta persona, eso es una flaqueza moral, eso es algo que mancha la capacidad de esa persona como ser humano para ser mejor persona, mejor presidenta. Es decir, que ya entramos en el debate político de si ella sería mejor o más mala presidenta, teniendo en cuenta esa supuesta flaqueza moral. Y eso, por esa parte, es lo que yo creo que justifica que ese tema se saque en mítines, bueno, donde ya están los convencidos. De tratarse de flaqueza moral, no sé si Donald Trump tendría autoridad moral. Bueno, pero estamos hablando de Hillary ahora, luego si quiere hablamos de Donald Trump. Es que precisamente es el doble discurso. Hillary Clinton está atacando a Donald Trump acertadamente por sus comentarios misóginos y machistas y demás, pero ella tiene un largo récord de atacar a las mujeres con las que Bill Clinton no solo tuvo aventuras, sino que al parecer acosó sexualmente, porque algunos de estos casos fueron acoso sexual. Y Hillary Clinton está en récord diciendo que esas mujeres había que crucificarlas y que había que destruirlas. Así que bueno, qué gran campeona de los derechos femeninos y de toda la mujer que por todos estos años ha cohonestado los avances sexuales de su marido contra mujeres en posiciones de debilidad. Pero bueno, a mí sinceramente me deprime que ver que estos son los temas que estamos discutiendo en esta campaña. El otro día estaba teniendo una discusión sobre el tema de las pensiones en Estados Unidos. Los pasivos sin financiamiento de la seguridad social equivalen al 75% del PIB. Los de Medicare un 18% del PIB. Es una bomba de tiempo el tema de los entitlements, como se le dice aquí en Estados Unidos. Nada de eso absolutamente se está discutiendo en esta campaña política. Estamos discutiendo que quién empezó el chisme del certificado de nacimiento de Obama. Estamos hablando de que si Alicia Machado engordó o no engordó después del Miss Universo. Y en ningún momento estamos teniendo los grandes debates de política pública que este país requiere, necesita y que esta campaña no nos está dando. Dori Toribio, un minuto. Esa parte es cierta, pero primero, no hay que echar la culpa a las mujeres, a ninguna, a Hillary Clinton ni a ninguna de las infidelidades de su esposo. La culpa de las infidelidades de Bill Clinton son de Bill Clinton, punto. La única pregunta que a mí me parecería legítima de los votantes es si quieren otra vez tener a Bill Clinton en la Casa Blanca por si vuelve a hacerlo, como decían los correos de Colin Powell solo una semana antes de la convención demócrata, decía algo así como que Bill Clinton seguía tonteando con jovencitas. Esto es lo que a mí me preocuparía como votante, no si
Hillary Clinton tiene una flaqueza moral por lo que hiciera o no su marido. En cualquier caso, este es un argumento que utiliza Donald Trump para excusarse por perder el debate. Y él no perdió el debate por esto. Él no perdió el debate por no sacar este argumento atacando a Hillary Clinton. Él perdió el debate porque no se preparó, no supo responder a los ataques y no supo devolver los ataques a Hillary Clinton en cuestiones importantes, como dice Juan Carlos, como la economía, como los correos electrónicos, como la falta de transparencia o de honestidad de la campaña de Hillary Clinton. En cualquier caso, a mí me molesta mucho este tema, no solo porque efectivamente está trivializando la campaña electoral, sino porque es este doble rasero, este doble estándar. Donald Trump tiene 5 hijos de 3 mujeres diferentes, con 2 divorcios por escándalos por infidelidad, y eso no es ningún problema. Preguntémonos una cosa, ¿qué ocurriría si Hillary Clinton tuviera 5 hijos diferentes, de 3 hombres diferentes, con 2 divorcios y escándalos por infidelidad? Es más, me hago una pregunta todavía peor. ¿Qué pasaría si ese fuera el caso de Barack Obama? ¿Se lo hubieran perdonado los votantes estadounidenses si él tuviera 5 hijos con 3 mujeres diferentes y 2 divorcios por escándalos de infidelidad? Es el doble rasero de siempre en la política estadounidense. Ya regresamos a Club de Prensa, no se vayan. Regresamos a Club de Prensa con noticias de Argentina. El presidente Mauricio Macri presentó esta semana cifras oficiales de pobreza en su país. Esto es notable no solamente porque las cifras las cifras en general, las estadísticas argentinas estaban descontinuadas desde el año 2013 y el Instituto de Estadísticas apenas se acaba de terminar una reforma, sino porque realmente sale mal librada la cifra de pobreza en Argentina. La cifra supera el 32%, lo cual implica para ese país 12 millones de personas, de las cuales 6,3% son indigentes. También preocupante que la cifra parece ir en aumento, y esto también en contraste con la famosa frase de Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta, que decía que en Argentina tenemos menos pobres que en Alemania. Esto es parte del gobierno de los esfuerzos del gobierno de Mauricio Macri de limpiar la desinformación que ha existido en el país, pero los resultados realmente son un asunto que él tendrá que enfrentar. ¿Cómo valora usted esa noticia? Sí, pocas veces veremos a un presidente celebrar una noticia de que en su país la pobreza alcanza el 32% y de que va en aumento. Pero en este caso vemos que Mauricio Macri ha hecho de la limpieza de las estadísticas oficiales una cruzada de su gobierno, puesto que efectivamente durante muchos años, particularmente en los últimos años del periodo de Cristina Fernández, el INDEC, la agencia estadística del gobierno argentino, fue intervenida políticamente y las estadísticas no eran confiables, estadísticas de pobreza, estadísticas de inflación. Solo Paul Krugman, el economista del New York Times, creía en las estadísticas del gobierno argentino. Ahora finalmente empezamos a ver estadísticas fiables sobre inflación y ahora esta estadística sobre la pobreza que demuestra de una manera contundente el fracaso de las políticas kirchneristas. Recordemos que porque Kirchner enfatizaba de que lo suyo había sido una década ganada. Bueno, estas estadísticas de pobreza ponen a Argentina de vuelta en 1990. Ha sido no una década ganada, han sido 2 décadas y medias perdidas en materia de reducción de la pobreza en Argentina. Y bueno, ahora ya a Mauricio Macri se le ha ido un año tratando de por lo menos recomponer estas cifras y tratar de ver cuál es el panorama argentino y la tarea que tiene adelante es simplemente dantesca de cómo tratar de reencauzar esa economía, particularmente ante las fuertes presiones que enfrenta por grupos de presión. Los sindicatos siguen pidiendo alzas salariales que no se ajustan a la realidad fiscal del país. La inflación ha resultado ser más alta de lo esperado. Y bueno, recientemente, como lo comentamos en el programa hace una semana, las Cortes le rechazaron sus esfuerzos por tratar de eliminar ciertos subsidios a la energía que ponen mucha presión al fisco. Dori, pero ¿no le pone mucha presión política a Mauricio Macri tener esas cifras sobre la mesa? Sí, y ese es el error que puede cometer, que quiere hacerlo muy rápido, quiere que el país se recupere, a veces pone de cifra un año y eso es imposible con todo lo que se arrastra, porque el problema que arrastra Argentina no es solo el nivel de la pobreza, que ese 32% está más o menos dentro de la media de toda la región, de América Latina y Caribe, que oscila 29,2%. El problema de Argentina, además, son los niveles de inflación. Por eso la solución no es sencilla. Hay que, como decía Juan Carlos, hay que estabilizar la economía, hay que estabilizar los niveles de inflación, pero además contra la pobreza hay que aplicar medidas que vayan directamente a reformas estructurales y eso es muy complicado. No solo basta con medidas económicas, hay que ampliar mucho más y hacer reformas estructurales. El gran riesgo es que quiera hacerlo demasiado rápido por un crédito político o sencillamente porque acaba de llegar al poder y eso no se puede hacer porque la situación es complicada. Ya regresamos a Club de Prensa.
Regresamos a Club de Prensa, se nos acabó el tiempo. Gracias Xavier, Juan Carlos Encantado. y Dori, y a ustedes los esperamos mañana en este programa.